La luz oxidada del beance de emergencia de la estación orbital proyectaba largas sombras sobre el campo flotante de DBR. Real se ajustó su andrajoso traje ambiental. Los parches de los codos estaban desgastados por años de arrastrarse por espacios estrechos en busca de tecnología recuperable. Su respiración resonaba dentro de su casco mientras se impulsaba de un trozo de chatarra a otro, con las botas magnéticas resonando contra las superficies metálicas con cada paso preciso. «Vamos», murmuró para sí mismo, observando el campo con ojos expertos. «Algo bueno hoy. Solo un buen hallazgo». Esta sección del cinturón de escombros estaba recién abierta para la recolección, resultado de un antiguo satélite de almacenamiento militar que finalmente perdió su órbita y se desintegró en la atmósfera superior. El tribunal supervisor ya había seleccionado lo que consideraba valioso, pero Real sabía por experiencia que su definición de inservible a menudo dejaba mucho para aquellos lo suficientemente desesperados como para buscar. Su escáner emitió un suave pitido, indicando una señal de energía, tenue, pero presente. Real siguió la señal hasta un trozo de metal retorcido que podría haber formado parte de un compartimento de almacenamiento. Usando su cortador de plasma, cortó cuidadosamente los paneles deformados, revelando un contenedor sellado en su interior. Su corazón se aceleró mientras lo abría, esperando encontrar suministros médicos o células de energía, artículos que le proporcionaran suficientes créditos para alimentarlo durante meses. En cambio, encontró un casco. Era de grado militar. Eso era obvio, con un diseño que nunca había visto antes. No era de fabricación imperial, ni de ninguna de las colonias francesas. La superficie estaba polvorienta pero intacta, un compuesto de grafito oscuro con extrañas marcas azules a los lados. Parecía antiguo pero, de alguna manera, prístino. Al darle vueltas, algo le llamó la atención. Un pequeño símbolo grabado en la base del casco, parcialmente oculto bajo capas de mugre. No era una designación militar ni una insignia de rango. Era más simple, casi tosco comparado con la precisión del fabricante del casco. El símbolo parecía tallado a mano, dos medialunas enfrentadas, conectadas por una sola línea, como dos mundos unidos por un puente. Real frunció el ceño al ver la marca. La tecnología militar siempre lo inquietaba. Sus padres habían muerto en una de las rebeliones francesas, víctimas de un conflicto en el que no tenían ningún interés. Creció escuchando historias de comandantes que enviaban a miles a morir mientras observaban desde la órbita. La guerra le repugnaba. El desperdicio, la destrucción sin sentido, la obediencia ciega. Mejor que nada, dijo Real, guardándolo en su bolsa de colección a pesar de sus dudas. El casco tenía algún valor para los coleccionistas, al menos. Los artefactos militares siempre lo tenían, incluso si sus orígenes estaban empapados de sangre. De vuelta en su estrecha cápsula, Real examinó su hallazgo bajo la intensa luz blanca de su banco de trabajo. El casco era más pesado de lo que parecía, con un sistema interno mucho más complejo que el simple respirador que usaba en las misiones de rescate. Furioso, limpió décadas de polvo y suciedad con un paño de limpieza, revelando un panel de activación cerca de la base. Probablemente esté muerto de todos modos, murmuró, pero aún así presionó el panel. Para su sorpresa, una luz azul parpadeó en la pantalla interior. Entonces, una voz artificial nítida emanó del interior. Interfaz neuronal detectada. Escaneando. Escaneando. Firma genética identificada. Real se congeló. Su mano aún descansaba sobre el casco. Esto era tecnología militar. Peligroso. Posiblemente ilegal. Debería entregarlo, o mejor aún, arrojarlo de vuelta al campo de escombros y olvidar que alguna vez lo encontró. Antes de que pudiera decidir, la voz habló de nuevo, más humana esta vez, casi cálida. Bienvenido, comandante. Murió hace 412 años. A R se le cortó la respiración. ¿Qué? Levantó el casco, dándole vueltas en sus manos. En contra de su mejor juicio, se lo deslizó por la cabeza.
El mundo estalló en luz y dolor. Su mente se llenó de imágenes. Una batalla en un planeta con una geografía desconocida. El cielo de un azul brillante veteado de fuego de plasma. La sensación de sangre, cálida y pegajosa, pero de alguna manera no la suya. Rostros de criaturas que nunca había visto, de piel azul con ojos como plata líquida, gritando órdenes mientras las naves ardían en órbita sobre ellos. Luego, oscuridad. Cuando recuperó la conciencia, estaba tendido en el suelo. El casco, aún sujeto a su cabeza, ahora susurraba un flujo constante de códigos militares y evaluaciones tácticas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero lo más extraño de todo fue la sensación de calma que lo invadió, una certeza que nunca antes había poseído. Un recuerdo cruzó por su mente, excepto que no era su recuerdo. Sangre acumulándose bajo las botas de combate. El olor acre de la electrónica quemada. Un soldado de piel azul muriendo en sus brazos. Ojos plateados apagándose mientras la vida se desvanecía. No. Real jadeó agarrándose la cabeza. Ese no soy yo. Ese no es mi recuerdo. Sin una decisión consciente, su cuerpo se movió hacia la consola de comunicaciones en su cápsula. Sus dedos bailaron sobre los controles con falta de práctica, eludiendo protocolos de seguridad que nunca había aprendido. Una parte de él observó con horror como otra parte, una presencia invasora extranjera, tomaba el control. Señal detectada, anunció el casco. Baliza de socorro activa. Firma de flota confirmada. ¿Qué flota?, preguntó Real, su voz. ¿Qué estoy haciendo? Detente. Intentó separarse de la consola, pero sus manos seguían trabajando, impulsadas por una memoria muscular que no era la suya. Ejecutando el protocolo final, el casco respondió, la contingencia del comandante. Esperen a los supervivientes. Un mapa se materializó en su visión, proyectado en el visor del casco. Un sector lejano, sin marcas en ningún mapa que hubiera visto, con una luz pulsante que indicaba el origen de la señal. Esto no tiene sentido, murmuró Real. Finalmente, recuperando el control de sus manos, se apartó de la consola, temblando. No soy un comandante. Soy un carroñero. Captó su reflejo en una pantalla oscura, su rostro, pero con una expresión que nunca había tenido, una dureza en los ojos que no le pertenecía. Si no soy el comandante, susurró, ¿quién es el que recuerda el dolor de la muerte de otro? ¿Dónde termina mi pensamiento y dónde empieza el suyo? Pero mientras hablaba, su mente se llenaba de análisis tácticos, evaluaciones del campo de batalla y maniobras de combate, que jamás había aprendido. Su cuerpo se tensaba con una memoria muscular que no le pertenecía. Manos buscando armas que nunca había llevado consigo. El sistema del casco emitió una señal de alerta urgente. Satélite defensivo activado. Armas bloqueadas. Acción evasiva recomendada. Real miró su escáner y sintió que se le helaba la sangre. Un antiguo dron de defensa, inactivo durante siglos, se había conectado en órbita sobre él y apuntaba a su posición. No, 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 balbuceó, tropezando hacia la puerta. Necesitaba llegar a su nave, una nave de transporte recuperada que apenas valía el combustible que consumía, pero lo suficientemente rápido como para superar a las naves de persecución estándar. Llegó a la bahía de atraque justo cuando el primer pulso de energía impactó la estación, sacudiendo la estructura y enviando escombros a su alrededor. Las alarmas sonaron mientras los campos de contención atmosféricos fluctuaban. RL lanzó su nave a una velocidad temeraria, mientras el casco seguía proporcionándole rutas de vuelo y tácticas de evasión. Por un momento, creyó escapar. Entonces, 3 rayos de energía concentrados convergieron en el motor de babor de su nave. La nave giró en espiral, descontrolándose, cayendo en picado hacia la superficie del planeta. El impacto fue una mancha de metal y dolor. Cuando R recuperó la conciencia, se encontró atrapado entre los restos de su nave. El extraño casco se agrietó, pero aún funcionaba.
La sangre le corría por la frente mientras luchaba por liberarse del metal retorcido. Una sombra se proyectó sobre la pantalla destrozada. Realzó la vista y vio una figura recortada contra la intensa luz del sol, alta y delgada, sosteniendo lo que parecía ser un arma de energía curva. Al aclararse la vista, se dio cuenta de golpe de que la figura tenía la piel azul, igual que los alienígenas de las visiones que lo habían abrumado al ponerse el casco. El alienígena se acercó con cautela, con los rayos del arma. Era una mujer, se dio cuenta, con ojos plateados que lo miraban con una mezcla de sospecha e incredulidad. Llevaba una armadura de combate que parecía antigua y avanzada, marcada con los mismos símbolos azules que adornaban el casco. «Lleva su rostro», dijo con voz acentuada, pero comprensible. «¿Cómo es posible? No sé de qué hablas». Real jadeó, aún luchando por liberarse. «Por favor, ayúdame». De repente, la expresión del alienígena pasó de la sospecha a una furia descarnada. Ella se adelantó, presionando su arma contra su garganta con tanta fuerza que apenas podía respirar. ¿Es una broma cruel?, siseó. Sus ojos plateados ardían con una intensidad que le heló la sangre a R. ¿Te enviaron para burlarte de nosotros? ¿Para usar su rostro como una máscara? No lo sé, se atragantó. ¿Sabes de qué hablas? Lo vi morir. Gritó, completamente destrozada. Lo sostuve mientras su sangre empapaba mi armadura. Le cerré los ojos. Cada frase era acentuada por ella presionando el arma con más fuerza contra su garganta, su piel azul enrojeciéndose aún más por la emoción. Justo cuando Real pensó que lo mataría, la expresión del alienígena cambió de nuevo. Retrocedió bruscamente, con el arma aún apuntando, pero ya sin presionar contra su piel. Le temblaban las manos. «Tara, contrólate», murmuró, hablando claramente para sí misma. «Este no es él. No puede ser él». Respiró hondo varias veces antes de volver a dirigirse a Real, con la voz forzadamente más tranquila, pero con un trasfondo de emoción apenas contenida. «Ese casco», dijo, señalando con el arma. «Pertenecía al comandante Aiden Kur». Señaló con el arma. «El comandante de la flota perdida, la última esperanza de mi pueblo. Lo encontré en un campo de escombros», explicó R, haciendo una mueca al liberar finalmente la pierna del metal retorcido. «Soy un carroñero. No soy este comandante». La alienígena entrecerró los ojos. «Entonces, ¿por qué te responde? Esa interfaz neuronal solo funciona con la firma genética del comandante». Antes de que Real pudiera responder, el casco volvió a hablar, esta vez proyectando su voz al exterior. «Oficial táctico Terra identificado. Autorización confirmada. El comandante ha regresado según lo previsto». La alienígena Tara retrocedió un paso, su arma temblando. «Imposible. Lo vi morir». «No soy él», insistió R, saliendo finalmente de entre los escombros. Se quedó de pie, vacilante, con las manos alzadas en un gesto de paz. «No sé por qué esta cosa cree que lo soy, pero solo soy un carroñero del cinturón exterior. Mi nombre es Real». Tara lo rodeó lentamente, con movimientos depredadores y gráciles. «Quítate el casco», obedeció Ril, revelando su rostro por completo. Tara lo observó atentamente, con expresión impasible. «Tiene sus ojos», dijo con sutileza, «pero no eres él». El comandante era mayor, curtido por la guerra. Bajó ligeramente las armas. «Aún así, el casco te obedece». «¿Por qué?» «No tengo ni idea. Lo admito. Se activó cuando lo encontré. Me mostró visiones. Una batalla contra gente como tú. Y no deja de hablar de una flota que se supone que está muerta». Los ojos plateados de Terra brillaron. «No muerta. Perdida, dispersa, olvidada». Señaló el paisaje árido que los rodeaba. «Este mundo fue una vez nuestra colonia más fuerte. Ahora es un cementerio». Señaló el casco en las manos de Real.
Esa señal que activaste ha estado silenciada durante siglos. Si está transmitiendo de nuevo, su voz se apagó, una mezcla de esperanza y aprensión cruzó su rostro. Hay una baliza de socorro. Real confirmado. El casco me mostró las coordenadas. Terra guardó silencio un largo momento, claramente sopesando sus opciones. Finalmente, bajó el arma por completo. Te llevaré mi nave, dijo. Si lo que dices es cierto, si la baliza vuelve a estar activa después de tanto tiempo, necesito verlo con mis propios ojos. Y entonces Real preguntó. La expresión de Terra se endureció. Entonces veremos si vives o mueres, humano que. Lleva el rostro del comandante. La nave de Terra estaba oculta en un barranco a varios kilómetros del lugar del accidente. A diferencia de las naves de salvamento reales, su nave era elegante y funcional, claramente diseñada para el sigilo y el combate más que para el transporte. El interior era estrecho pero eficiente, con controles similares a los que había visto en sus visiones. ¿Eres el último?, preguntó Terra mientras se preparaba para el despegue. El último de tu especie. El último de mi unidad, corrigió, sin levantar la vista de la consola de navegación. El último de los subordinados directos del comandante. Otros sobrevivieron, dispersos por los sistemas periféricos, escondiéndose de quienes terminarían lo que ellos mismos empezaron siglos atrás. ¿Qué era exactamente? Las manos de Terra se detuvieron sobre los controles. Genocidio, dijo simplemente. La erradicación sistemática de mi especie. Éramos demasiado diferentes, demasiado poderosos, demasiado impredecibles para la comodidad humana. Resintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo entiendo. Si los humanos intentaban exterminar a tu gente, ¿por qué un comandante humano te ayudaría? Las manos de Terra se cerraron en puños. Por un momento, pareció forcejear consigo misma. Entonces, con un movimiento repentino y violento, golpeó la consola con el puño, dejando una abolladura en el metal. Porque Aiden Kerr no era un comandante cualquiera, dijo con la voz cargada de emoción. Fue creado para destruirnos, pero eligió salvarnos. Se giró para mirarlo y Re se sorprendió al ver el destello de lágrimas en sus ojos plateados. Estábamos ganando, ¿sabes? Antes de la traición, antes de que mi exceso de confianza nos llevara a una trampa. Se levantó de su asiento y se dirigió a un compartimento de almacenamiento, sacando un pequeño contenedor metálico. De él, extrajo lo que parecía ser un dispositivo de grabación holográfica. Guardo esto para recordarme mi fracaso, dijo, activando el dispositivo. Una imagen azulada apareció entre ellos. Terra, con aspecto más joven, más vibrante, de pie junto a otros zeruanos en lo que parecía una sala de guerra. Y allí, en el centro del grupo, estaba un humano que podría haber sido el hermano mayor de R, el comandante Aiden Kerr. Las colonias del norte están seguras, decía Terra holográfica, con expresión confiada, casi arrogante. La inteligencia del anciano Krev sugiere que las fuerzas terrestres se están retirando por completo de los sectores exteriores. El rostro del comandante mostraba preocupación en lugar de triunfo. Es demasiado fácil. Nos están atrayendo. Con respeto, comandante, replicó una voz profunda desde fuera del alcance del holograma. Nos hemos ganado esta victoria. Su cautela, aunque admirable, es innecesaria. El anciano Krev cree. El anciano Krev ve lo que quiere ver. El comandante intervino bruscamente. Está cegado por su odio a los humanos, mi gente. Antigua gente, corrigió Terra en la grabación, colocando una mano sobre el brazo del comandante con una familiaridad que sugería más que una relación profesional. El holograma parpadeó y luego mostró una escena diferente, las secuelas de la batalla. Cadáveres, tanto humanos como zeruanos, cubrían el campo de batalla. Tara, ensangrentada y herida, arrastraba el cuerpo inerte del comandante tras una nave accidentada. Confiaba en Krev, la Terara actual, dijo con amargura mientras observaban.
Nos prometió información que cambiaría el curso de la situación. En cambio, nos condujo a una emboscada. Medio nuestras fuerzas fueron aniquiladas en minutos. La grabación mostraba a Terra acunando la cabeza del comandante, con el uniforme empapado en sangre. «Quédate conmigo», suplicaba su voz grabada. «Aiden, por favor. Te necesitamos. Te necesito». Los labios del comandante se movieron, pero ningún sonido emergió de la grabación. Fueran cuales fueran sus últimas palabras, permanecieron entre él y Terra. Apagó el dispositivo bruscamente. Su rostro era una máscara de dolor cuidadosamente controlado. Murió porque fui demasiado orgulloso, demasiado ansioso por la victoria. Y Krev desapareció después de la batalla, se ocultó con sus leales. Sus ojos plateados se encontraron. Hasta ahora, aparentemente. Krev preguntó de verdad. «Sigue vivo». «El anciano Krev está muy vivo», confirmó Terra con gravedad. «¿Y si descubre que el protocolo del comandante se ha activado, que alguien lleva su rostro y ostenta su autoridad?» Dejó la insinuación en el aire. Krev nunca perdonó a Aiden por ser humano, por elegir la cautela en lugar de la venganza. Regresó al asiento del piloto, con movimientos precisos pero tensos, y Krev nunca me perdonó por amarlo. La nave despegó sin apenas hacer ruido, acelerando a través de la atmósfera con una suavidad que una nave rescatada real jamás podría haber alcanzado. Una vez que salieron de la órbita, Tara introdujo las coordenadas de la señal del casco. Guardó silencio un largo rato, sus ojos plateados se dirigían de vez en cuando a Real, como si lo comparara con algún estándar interno. Finalmente, habló. «Debes saber que a dónde vamos no hay garantía de seguridad», dijo. «Si la baliza sigue activa después de tanto tiempo, puede que otros también la hayan detectado. Fuerzas terrestres, carroñeros o algo peor». «Lo entiendo», respondió. «¿Y tú?» La voz de Terra era cortante. «Eres un carroñero, no un soldado. Esta no es tu lucha». Señaló una pequeña cápsula de escape integrada en el lateral de su nave. «Puedo fijar las coordenadas del puesto neutral más cercano. Puedes llevarte el casco, venderlo si quieres. Aléjate de todo esto». Real parpadeó sorprendido. «¿Confías en mí con el casco después de todo lo que has dicho sobre su importancia?» «El casco te eligió», dijo Terra simplemente. «¿Quién soy yo para discutir? Pero eso no significa que tengas que aceptar lo que conlleva». Puso la nave en piloto automático y se puso de pie. «Prepararé la cápsula. Tienes hasta que lleguemos al siguiente punto de navegación para decidir». Fiel a su palabra, Terra preparó la cápsula de escape, cargándola con suficientes suministros para que Real llegara a salvo. Cuando el sistema de la nave anunció su aproximación al punto de navegación, la condujo a la rampa de entrada de la cápsula. «Última oportunidad», dijo. «Sube por esa rampa y podrás volver a tu vida. Quédate y todo cambia». Real se quedó en el umbral, con el casco aferrado en las manos. La libertad esperaba al otro lado. Sin batallas, sin responsabilidades, sin política alienígena ni antiguas venganzas, solo la sencilla vida de un carroñero que siempre conoció. Apoyó un pie en la rampa, sintiendo el metal vibrar bajo su bota. Luego miró el casco, la media luna doble tallada en su base. Pensó en las visiones que habían inundado su mente, los recuerdos de batallas y sacrificios que no eran suyos. Lentamente, retiró el pie de la rampa y se giró hacia enfrentó a Tara. No dijo nada, pero sus ojos, repentinamente decididos, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Tara asintió una vez, con un atisbo de respeto en su expresión. «Tardará aproximadamente 14 horas en llegar a las coordenadas de la baliza», le informó. «Te sugiero que descanses. Si encontramos lo que creo que podríamos encontrar, necesitarás fuerzas». «¿Para qué?». Los ojos plateados de Terra se encontraron con los suyos para demostrar que eres digno de usar ese casco. R intentó dormir,
pero su mente estaba demasiado llena de preguntas y de los extraños nuevos instintos que habían despertado en su interior. En cambio, estudió el casco, recorriendo las marcas azules con los dedos. De vez en cuando, susurraba evaluaciones tácticas o fragmentos de planes de batalla, como si la conciencia en su interior despertara de un largo letargo. Más inquietantes eran los sueños o recuerdos que destellaban tras sus párpados cada vez que los cerraba. Un cielo azul desgarrado por el fuego de plasma, el peso de la responsabilidad por miles de vidas, la sensación de un arma en sus manos que nunca había tenido. Una conversación con una mujer de piel azul, Tara, pero más joven, sobre sacrificio y deber. Despertó sobresaltado de un sueño profundo, con la frente empapada de sudor. En el sueño, había estado muriendo, sintiendo como su vida se desvanecía en la suciedad de un mundo alienígena, pronunciando unas últimas palabras que no recordaba al despertar. «Me estoy volviendo loco», susurró para sí mismo, tocándose la cara para confirmar su identidad. ¿Sigo siendo real o me estoy convirtiendo en él? La idea lo aterrorizó más que el dron de defensa. Ser perseguido era una cosa. Perderse, ser borrado y sobrescrito por otra conciencia, era algo completamente distinto. «Háblame de él», dijo R finalmente, rompiendo el silencio que los había rodeado durante horas. El comandante, no solo lo que hacía, sino quién era. Necesitaba comprender al hombre cuyos pensamientos parecían infiltrarse en los suyos. Terra no respondió de inmediato, y Real pensó que podría ignorar la pregunta por completo. Pero finalmente, activó el piloto automático y se giró para mirarlo. Su mirada se posó en el casco que Real sostenía, específicamente en el tosco símbolo de su base. Extendió la mano, sus dedos azules trazando la media luna gemela con una delicadeza que Real no le había visto antes. «Eso no formaba parte del diseño original», dijo en voz baja. «Lo talló él mismo la noche anterior a nuestra última batalla». «¿Qué significa?», preguntó Real. «Aiden Carrera un clon», continuó, retirando la mano. «Creado por el alto mando militar de la Tierra para liderar la campaña contra mi pueblo. Lo diseñaron para que nos comprendiera, para que pensara como nosotros, para que anticipara nuestras tácticas. Su expresión se ensombreció para explotar nuestras debilidades. Pero él se volvió contra ellos. Vio la verdad de lo que planeaban. No contención, ni siquiera conquista, sino aniquilación total». La voz de Terra era firme, pero Re podía sentir el antiguo dolor bajo sus palabras. «Nos advirtió. Entonces hizo algo inesperado. Trajo una flota de batalla entera en nuestra ayuda. Desertó», dijo R, comprendiendo. «Lo dio todo para salvar a una especie que no era la suya». Terra lo confirmó. «Luchamos juntos durante 3 años, evadiendo las fuerzas de la Tierra, intentando evacuar a la mayor cantidad posible de mi gente». Tocó el símbolo del casco. Esta era su creación. 2 mundos, humano y ceruano, con un puente entre ellos. No separados, no enemigos, sino conectados. Él creía que ninguno podría sobrevivir sin el otro. Sus ojos plateados se volvieron distantes. En la batalla final, fue herido de muerte. Su último acto fue iniciar un protocolo, algo que nunca nos explicó a ninguno de nosotros. Luego murió en mis brazos. R miró el símbolo con una nueva comprensión. Y ahora, siglos después, el protocolo se activa y me encuentra. Así que con la escena, Terra asintió, con escepticismo evidente en su tono. Aunque no puedo comprender por qué el plan final del comandante involucraría a un carroñero francés. Eso hace 2 de nosotros, Roiter. Pasaron el resto del viaje en relativo silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Reintentó conciliar el conocimiento táctico que inundaba su mente con su identidad de simple rescatador. De vez en cuando, se encontraba analizando los sistemas de la nave o planeando estrategias de defensa para escenarios que nunca se le presentaban, reflejos que no eran los suyos. Cuando finalmente alcanzaron las coordenadas, Terres redujo la velocidad de la nave hasta casi detenerla.
Ante ellos se alzaba un enorme campo de escombros, los restos de lo que debió haber sido una enorme batalla espacial. Fragmentos retorcidos del casco y plataformas de armas destrozadas flotaban en el vacío, un cementerio de metal y recuerdos. No hay nada aquí, dijo R, con la decepción pesando sus palabras. Espera, replicó Terra, manipulando los sensores. Hay algo en el centro del campo. Una señal de energía, tenue pero constante. Navegó la nave cuidadosamente entre los escombros, siguiendo la lectura de energía. A medida que se adentraban en el campo, una forma comenzó a emerger de la oscuridad. Una nave enorme, casi intacta a pesar de la destrucción que la rodeaba. El Invictus, susurró Terara con una voz teñida de asombro. La nave insignia del comandante. La nave era enorme, empequeñeciendo la nave de Terara a medida que se acercaban. A pesar de siglos a la deriva, su sala permanecía prácticamente intacta, aunque oscurecida por el tiempo y los daños de la batalla. A medida que se acercaban, las luces de navegación se activaron a lo largo de su longitud, respondiendo a alguna señal del casco que R sostenía. «Te reconoce», dijo Terara, mirándolo. «O mejor dicho, reconoce lo que cree que eres». Atracaron en una bahía cavernosa. Los antiguos sistemas aún estaban lo suficientemente operativos como para asegurar la nave de Terra y restaurar la atmósfera en la zona inmediata. Mientras la esclusa de aire se llenaba, R sintió una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera caminado por esas cubiertas innumerables veces. El interior de la nave insignia era frío y oscuro, y la iluminación de emergencia proyectaba largas sombras en los pasillos. Sus pasos resonaban mientras Terara los guiaba, siguiendo las instrucciones cada vez más urgentes del casco. De vez en cuando, se topaban con señales de la apresurada partida de la tripulación. Objetos personales abandonados, puertas abandonadas, un frasco, una comida a medio comer en la cocina de la nave. ¿Dónde están todos?, preguntó Real, con la voz apagada en la tumba, como un silencio sepulcral. «Muertos o evacuados a los mundos coloniales», respondió Terror. «Esta nave estaba destinada a ser nuestra última defensa si todo lo demás fallaba». El casco los dirigió al corazón de la nave, una vasta cámara que Real, de alguna manera, sabía que era el centro de mando estratégico. Al entrar, las luces se activaron automáticamente, iluminando filas de contenedores cilíndricos que cubrían las paredes. Cada uno estaba cubierto de hielo. Pero a través de las superficies nubladas, Real pudo distinguir las siluetas de los cuerpos en su interior. Preservación criogénica. Terra respiró, corriendo hacia el contenedor más cercano y limpiando la escarcha. Dentro había uno de los suyos, un macho de piel azul, con los rasgos congelados en una expresión de severa determinación. «Están vivos, docenas de ellos». RL se adentró en la cámara, atraído por un instinto que no podía explicar. Al fondo, separado de los demás, había un solo contenedor. A diferencia de los demás, este estaba despejado. El hielo se había derretido hacía tiempo. Dentro había una figura humana, un hombre de unos 40 años con un rostro que provocó una conmoción de reconocimiento en el sistema de R. Era como mirarse en un espejo que mostraba una versión más vieja y endurecida de sí mismo. «El comandante», susurró. Terra se unió a él, extendiendo la mano para tocar la superficie del contenedor. «Aen», dijo en voz baja. Una profunda emoción en esa sola palabra. Contempló el rostro del comandante muerto, intentando reconciliar al hombre que tenía delante con las visiones en su mente y el reflejo que veía cada mañana. «No lo entiendo. No tengo parentesco con ellos. No soy nadie». «El casco piensa de otra manera», señaló Terra. Como respondiendo a sus palabras, el casco se activó, proyectando una imagen holográfica entre ellos, una grabación del propio comandante, aparentemente hecha en sus últimas horas. Su rostro estaba demacrado, manchado de sangre, pero sus ojos ardían con determinación. «Si estás viendo esto, entonces se ha activado el protocolo final».
La grabación comenzó. Yo era el comandante Aiden Kerr, un clon creado por el ejército de la Tierra para abandonar la campaña contra el pueblo cerúleo. Miró hacia otro lado como para comprobar que estaba solo. Lo que mis creadores no anticiparon fue que al hacerme comprender al enemigo, me harían ver la verdad, que no había enemigo, solo una civilización a la que la Tierra temía porque no podía controlarla. La imagen del comandante parpadeó e hizo una mueca de dolor antes de continuar. No podía quedarme de brazos cruzados presenciando un genocidio. Así que deserté, llevándome conmigo la flota que comandaba y a todos los líderes heruanos que pude salvar. Hemos estado huyendo desde entonces, luchando cuando debemos escondernos cuando podemos. Se acercó a la cámara, pero me muero. Y sin mí, las fuerzas de la Tierra nunca dejarán de cazar a los supervivientes. Así que he creado una contingencia, un portador de señales, alguien que pueda continuar lo que empecé. Ese eres tú, le susurró Terra a Ril. El comandante continuó. Estabas viendo esto. No eres mi clon, ni mi hijo, pero compartes un marcador genético único que mis científicos aislaron. Un marcador que, estadísticamente, solo aparecería en un individuo entre varios millones. El casco fue programado para encontrarte y descargar el conocimiento táctico que necesitarías para darte la autoridad de comandar lo que queda de nuestra flota. Renegó con la cabeza con incredulidad. Esto es una locura. Soy un carroñero, no un líder militar. Tampoco lo era originalmente, respondió el comandante holográfico como si anticipara su protesta. Fui creado para ser un arma. En cambio, elegí ser un escudo. Su expresión se suavizó ligeramente. Te doy la misma opción. La grabación terminó, dejando a Rey y Terra en un silencio atónito. Finalmente, Terra habló. Él planeó esto, todo, incluso su propia muerte. Miró a Re con nuevos ojos. Te eligió para continuar su obra. ¿Pero por qué a mí?, exigió Real. ¿Qué le hace pensar que soy capaz de algo? Una alarma cortó el aire, áspera e insistente. El casco proyectó una pantalla táctica que mostraba varias naves acercándose a la nave insignia. Nos han encontrado, dijo Terara, moviéndose rápidamente hacia un panel de control. La señal debe haber sido detectada. La pantalla identificó las naves que se acercaban. Naves cerúleas, clase Guardián. La expresión de Terra pasó de la alarma a la confusión. Mi gente, ¿pero por qué lo harían? Porque recibieron la misma señal que nosotros, comprendió. Pero no saben de mí, del plan del comandante. Pensarán que es una trampa, asintió Tara. O peor aún, que alguien está profanando su memoria. Activó el sistema de comunicación. Soy el oficial táctico Terra, código de identificación Sigma 7A93. Estoy a bordo del Invictus. Alto el fuego. Una voz respondió casi de inmediato, tensa por la sospecha. Terra, creíamos que estabas muerto. ¿Qué está pasando? Nuestros sensores detectan una señal de vida humana a bordo. El protocolo final del comandante se ha activado, explicó Terra. Necesito hablar con el anciano Krev de inmediato. Hubo una pausa, luego una voz diferente respondió. Una mayor con una autoridad inconfundible que hizo que incluso Tara se enderezara. Oficial táctica Tara, después de todos estos años, la voz del anciano Krev era suave, culta, con una corriente subyacente de acero. Creí que pereciste con tu comandante humano. Sobreviví, respondió Terara, su tono cuidadosamente neutral. ¿Y tú, anciano? Sí, sobreviví. Krev asintió. Sobreviví para mantener a nuestra gente con vida mientras desaparecías en el vacío. Sobreviví para construir algo de las cenizas de la estrategia fallida de tu comandante. Real vio cómo el rostro de Terra se endurecía, vio cómo luchaba por mantener la compostura. Esto era claramente más que un desacuerdo político. Había una historia personal aquí, viejas heridas que se reabrieron. Transmitiendo confirmación visual, exigió Krev. Tara dudó, luego activó la señal visual.
En la pantalla apareció otra de su especie. Al ser mayor, su piel azul se desvaneció a un azul pálido, pero sus ojos plateados eran agudos y penetrantes. Estaba vestido con túnicas elaboradas con insignias militares, un marcado contraste con la armadura desgastada por la batalla de Terara. A pesar de su edad, irradiaba poder y convicción absoluta. Los ojos de Krev se abrieron cuando vio la escena y arré de pie junto a ella. Por un momento, una genuina conmoción atravesó su sereno exterior. ¿Qué es esto?, exigió el mayor, recuperándose rápidamente. ¿Quién es este humano? Elder Krev, comenzó Tara. Puedo ver quién parece ser. Krev la interrumpió, su voz fría pero controlada, una mirada calculadora, reemplazando su sorpresa inicial. ¿Qué abominación es esta? ¿Algún clon del comandante? ¿Algún truco terrestre? El Real Madrid quedó impresionado por el carisma de los mayores. Incluso a través de una pantalla, su presencia era imponente. Este no era simplemente un fanático. Este era un líder que había mantenido unido a su pueblo durante siglos de ocultamiento y pérdidas. Su odio podría estar equivocado, pero procedía de un interés genuino por su especie. No, anciano, le aseguró Terara. Esto es real. Un carroñero que encontró el casco del comandante. El marcador genético. Silencio, rugió Krev. El cuidadoso control se deslizó por un momento para revelar la rabia que había debajo. Traes esta burla de la guerra a nuestro recipiente sagrado. El comandante está muerto. Yo mismo le hice un homenaje. Incluso cuando maldije su debilidad humana. No permitiré que su memoria sea mancillada por este impostor. Se inclinó más cerca de la pantalla, dirigiéndose directamente a Real. Lleva su cara, pero no eres él. Aidenkur murió porque se negó a atacar cuando la victoria estaba a nuestro alcance. Su compasión por los de tu especie fue su perdición. Sus ojos plateados se entrecerraron. No cometeré el mismo error. Se volvió hacia alguien fuera de campo. Prepara grupos de abordaje. Asegure el Invictus y elimine al humano. Tráeme a Terra Viva. La comunicación se cortó abruptamente. La expresión de Terra era sombría cuando se volvió hacia Ril. No tenemos mucho tiempo. Estarán aquí en unos minutos. La mente de R se aceleró. El conocimiento táctico implantado por el casco ofrecía múltiples escenarios de defensa, pero ninguno de ellos parecía correcto. No quería luchar contra los terroristas. Más que eso, había pasado su vida evitando conflictos, despreciando la mentalidad militar que veía a las personas como activos que debían desplegarse y sacrificarse. Ahora se le pedía que pensara como un comandante para liderar potencialmente a otros a la batalla. Necesitamos mostrarles la grabación, sugirió, dejando a un lado los planes de batalla que se estaban formando espontáneamente en su mente. Hazles entender. El anciano Krev no escucha, dijo Terara, sacudiendo la cabeza. Siempre fue el más radical de nuestros líderes. Abogó por un contraataque contra la Tierra incluso cuando careciéramos de recursos. Consideró que la moderación del comandante era una debilidad. El casco habló de repente. Se está iniciando el protocolo de seguridad. En ausencia de la autorización del comandante, la flota saltará a las coordenadas designadas y se autodestruirá en 30 minutos. ¿Qué?, exclamó R. No, deja de hacer eso. Incapaz de cumplir, el casco respondió. Solo el comandante Aiden Kure puede anular la seguridad. Pero yo no soy él. Real gritó con frustración. Los ojos de Terra se abrieron al comprender las cápsulas criogénicas. Miedo a despertar. De hecho, el hielo estaba retrocediendo de los contenedores que los rodeaban. Los ocupantes empiezan a moverse. Si el barco se autodestruye, todos mueren. El verdadero final del horror amanece. Junto con cualquier posibilidad de supervivencia de tu gente. El sonido del grupo de abordaje resonó por el pasillo. Las fuerzas de Krev habían llegado. Terra sacó su arma y se colocó entre Rey y la entrada. Ponte el casco, ordenó.
Intenta nuevamente detener la cuenta regresiva. R obedeció. La interfaz neuronal que se conecta con una oleada ahora familiar de dolor e información. Sistema, cancele el protocolo de seguridad, ordenó. Patrón de voz reconocido pero insuficiente, respondió el casco. Marcador genético confirmado pero incompleto. Falleció el comandante Aiden Kerr. La seguridad continúa. El primero de los guerreros de Kred apareció en la entrada. Armas levantadas. Tara se mantuvo firme. «Retírate», gritó. «Aquí hay supervivientes que están despertando». Los guerreros dudaron al ver las cápsulas criogénicas. El Elder Kred se abrió paso entre sus filas. Su rostro envejecido es más imponente en persona, las líneas de siglos de lucha grabadas en sus rasgos. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. «¿Qué has hecho, Terra?», preguntó, su voz ahora más tranquila, pero de alguna manera más amenazadora. Sus ojos recorrieron a los heruanos que despertaban en sus cápsulas. Por un momento, una emoción genuina cruzó por su rostro. La esperanza rápidamente fue reemplazada por la sospecha. Todos estos años estuvieron aquí vivos. Se volvió hacia Terara, que estaba generando ira. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Y los dejaste durmiendo mientras nuestra gente se dispersaba por las estrellas, cazados como animales. No lo sabía. Terara respondió, con sus armas aún en alto. El comandante nunca me habló de esta contingencia. Nos ocultó secretos a todos. Por supuesto que sí, gruñó Krev. Porque nunca confió realmente en nosotros. Nunca llegó a ser realmente uno de nosotros a pesar de su afecto por él. Dijo la palabra con evidente disgusto. Él nos salvó, respondió Terra. Él salvó a algunos de nosotros, corrigió Krev. Al resto lo llevó a la matanza con sus medias tintas y su negativa a atacar directamente a la tierra. Su voz se elevó, apasionada, y R pudo ver cómo este hombre había tenido seguidores durante siglos. Yo también estaba allí, Terra. Vi a nuestra gente morir porque su precioso comandante no pudo destruir a los de su propia especie. Real dio un paso adelante y se quitó el casco. Anciano Krev, por favor escuche. El protocolo de seguridad de la nave se ha activado. A menos que lo detengamos, todos a bordo morirán cuando se autodestruya. Los ojos de Krev se entrecerraron mientras estudiaba a RL. Por un momento, pareció que Might actually listen. X-Plan, Ekemandid. Quickly, R outline what they had discovered. The Commander's Recording, the Cryogenically Preserved Seruans, the Final Protocol. And you claim to be what? Krevas Ked, Histoun Stils Speeches, but no longer openly hostile. Not the Commander Reborn, but some genetic match. Yes? Real confirmed. I don't understand it fully myself, but the helmet recognizes something in me. Enough to activate, but not enough to grant full command authority. Krev was silent por un largo momento, considerando más a su alrededor de las cápsulas criogénicas se estaban activando. Sus ocupantes se empezaron a moverse. 22 minutos para autodestruirse. El casco anunció desde donde lo había dejado. Krev se volvió hacia sus guerreros. Asegure el puente. Vea si nuestros sistemas pueden anular la seguridad contra fallas. Luego, para sorpresa de R, se dirigió a él directamente. Si lo que dice es verdad, no arriesgaré las vidas de nuestro pueblo en una vendetta inútil. El alivio invadió a R. Quizás, después de todo, podrían resolver esto pacíficamente. Los guerreros se movieron rápidamente, dispersándose por todo el barco. Krev permaneció con Terra y Rig, sus ojos plateados moviéndose constantemente entre ellos. 17 minutos para autodestruirse. El casco actualizado. Uno de los guerreros de Krev regresó con expresión sombría. No podemos anular el sistema, anciano. Responde únicamente a la autorización del comandante. La momentánea cooperación de Krev se desvaneció. Luego evacuamos a nuestra gente y dejamos al humano a su suerte.
Se volvió hacia Terara. Ven con nosotros, oficial táctico. Tus habilidades todavía son necesarias. No podemos evacuar a todos en tiempo. Terara protestó. Y. El fallo destruirá algo más que este barco. Está vinculado a toda la flota superviviente. Entonces no tenemos otra opción. Decidió Krev. Su voz se endureció de nuevo. Hizo un gesto a sus guerreros. Mata al humano. Toma el casco. Quizás sin su elegido. El sistema se reiniciará. Los guerreros levantaron sus armas. Terra se paró frente a su propia arma lista. Primero tendrás que matarme, anciano. Que así sea, dijo Krev con frialdad. Tu juicio se ha visto comprometido por tus sentimientos hacia el comandante. Este impostor ha explotado esa debilidad. 14 minutos para autodestruirse, advirtió el casco. Real miró de Terra a Krev y luego a los heruanos que despertaban. Eso era exactamente lo que siempre había odiado del pensamiento militar. El frío cálculo de pérdidas aceptables, la voluntad de sacrificar vidas por la ideología. Sin embargo, aquí estaba, atrapado en medio de un conflicto que llevaba siglos gestándose. Con vidas en juego, el comandante se había enfrentado a la misma elección. Se dio cuenta de que creado para destruir, había elegido proteger. Diseñado como arma, se había convertido en escudo. De repente, el Real supo lo que tenía que hacer. Se dirigió hacia el casco y lo colocó en la cabeza de Terara antes de que alguien pudiera reaccionar. El sistema, gritó, reconoció la autoridad del oficial táctico Terara. Para sorpresa de todos, el casco respondió. Patrón de voz reconocido. Se acepta autorización secundaria. La cuenta atrás se detuvo. Las pantallas del casco cambian de rojo a azul. Terra se mantuvo erguida, el casco del comandante brillando en su cabeza. Él también confió en mí, dijo en voz baja, dirigiéndose a ambos y a Krev. Él sabía que yo estaría aquí. El fin. Krev la miró fijamente y su ira dio paso a la confusión. Por primera vez, parecía realmente perdido. Terara, ¿qué está pasando? ¿Quién es este humano? No es quien crees, respondió Terara. No el comandante renacido, sino alguien elegido para llevar su voz. Se volvió hacia los heruanos que despertaban en las cápsulas. El comandante está muerto. Yo estuve allí. Lo vi morir. Pero no te dejaré morir con él. ¿Quién no? ¿Pensar? Respondió Terror. No el comandante renacido, sino alguien elegido para llevar su voz. Se volvió hacia los herúleos que despertaban en las vainas. El comandante está muerto. Yo estuve allí. Lo vi morir, pero no dejaré que mueras con él. Le tendió la mano a R, quien la tomó vacilante. Juntos, se acercaron a la consola de comunicaciones en el centro de la cámara. Si el comandante te confió su voz, le dijo Terra a R, entonces úsala para él, para todos nosotros. Rilla sintió, entendiendo lo que estaba preguntando. Activó el sistema de comunicación de toda la flota y su voz llegó a cada barco, a cada superviviente. No soy el comandante Aiden Kur, comenzó, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Soy un carroñero nombrado desde el borde de un sector olvidado. Pero por algún giro del destino, el comandante me eligió para encontrar su casco, aprender sus tácticas, hablar con su autoridad. Hizo una pausa y miró los rostros a su alrededor. Alienígenas de piel azul que lo habían perdido todo, lucharon durante siglos y ahora lo miraban con una mezcla de esperanza y sospecha. En su interior, sintió la extraña dualidad que había ido creciendo desde que se puso el casco por primera vez. Sus propios pensamientos y el conocimiento táctico del comandante, separados pero fusionándose, como dos corrientes que se unen para formar un río. Cuando encontré el casco por primera vez, tuve miedo de estar perdiéndome, continuó Real, su voz cada vez más fuerte, de que el comandante de alguna manera me estaba borrando, reemplazándome. Pero eso no es lo que está pasando. No quería otra versión de sí mismo. Quería a alguien que pudiera ver con ojos nuevos,
que no hubiera sido endurecido por siglos de guerra. Miró directamente al Elder Crab, cuya expresión había pasado de la hostilidad a la atención reacia. No puedo ser él, continuó. No fingiré serlo, pero ahora entiendo por qué me eligió. Puedo sentir sus recuerdos, su dolor, su esperanza, pero también puedo sentir mi propia determinación, mi propio deseo de ayudar. No soy el Commander Cure renacido. Soy algo nuevo, un puente entre quien era él y lo que tu gente necesita ahora. Dio un paso adelante y habló no solo con Krev, sino con todos los ceruleanos despiertos. El comandante creía que diferentes especies pueden vivir juntas, que la conquista y el genocidio nunca son la respuesta. Que a veces lo más valiente que puede hacer un soldado es negarse a luchar. Pero también sabía que a veces hay que mantenerse firme, no con armas, sino con convicción. Real miró a Terra, quien asintió alentadoramente. La flota del comandante todavía existe. Sus aliados aún viven. Y ahora tienen la oportunidad de reconstruir. No como fugitivos, sino como pueblo con futuro. La voz de R se fortaleció. El conocimiento táctico del casco fusionándose con su propia determinación. No te pido que me sigas. Les pido que sigan lo que creía el comandante. Un futuro en el que los humanos y los ceruanos estén juntos. Donde los errores del pasado no se repitan. La cámara quedó en silencio cuando sus palabras resonaron en toda la flota. Luego, uno por uno, los ceruleanos despiertos se acercaron, cada uno inclinándose levemente ante Terra y mirando a R con cautelosa aceptación. Incluso el Elder Krev parecía conmovido, y su ira anterior dio paso a un respeto a regañadientes. «Hablas bien para ser humano», admitió. «Tal vez haya algo de comandante en ti después de todo». Durante las siguientes horas, se activaron más cápsulas. Más supervivientes despertaron. Los sistemas emblemáticos, inactivos durante siglos, volvieron a la vida bajo la dirección de Terra. El Real Madrid se encontró en la extraña posición de no ser ni líder ni outsider, sino algo intermedio. Quizás un puente entre dos especies con una historia compartida de conflicto y cooperación. Mientras la tripulación revivida se dispersaba para evaluar los antiguos sistemas del buque insignia, RL se encontró solo en el puente. El vasto centro de mando diseñado para una dotación completa de oficiales parecía cavernoso con él solo en el centro. A través del visor, pudo ver cómo la flota cobraba vida. Docenas de naves se iluminan después de siglos de inactividad, y sus luces perforan la oscuridad del espacio como estrellas que despiertan. Ante él, en la consola central, se encontraba el casco del comandante, con su interfaz neuronal ahora en silencio y su propósito aparentemente cumplido. Volvió a mirarlo, ese artefacto que había cambiado su vida para siempre. Sintiendo el peso de la expectativa y la historia presionando sobre él, tomó el casco, girándolo en sus manos, trazando con el pulgar el símbolo de la media luna gemela que el comandante había tallado allí. Hace siglos, un puente entre mundos. Una idea noble, pero concebida en una época diferente por un hombre diferente. Moriste, dijo Re en voz baja al casco. Y viví. Y esa es la única diferencia real entre nosotros. Dejó el casco con cuidado y tomó una herramienta de grabado láser de un kit de mantenimiento cercano. Con cuidado deliberado, empezó a tallar la superficie metálica de la consola. Esta vez no son dos medias lunas, sino tres arcos que se cruzan formando un nuevo patrón, un símbolo de su propia creación. No solo un puente entre dos mundos, sino una convergencia de muchos. El sonido de pasos lo hizo detenerse, pero no se dio vuelta. Sabía quién era. No tienes que hacer esto, dijo Terra detrás de él. Se acabó. La flota se salva. Los supervivientes se están despertando. Podrías irte. Regresa a tu vida. Ril continuó grabando sus manos con firmeza. ¿Y tú? Preguntó sin rastro de resentimiento. ¿Qué harás? Terra se acercó a él y sus ojos plateados reflejaron las estrellas más allá del visor. Pensé que podría pasar mi vida honrando a los muertos, dijo después de un momento.
viviendo para su memoria. Hizo una pausa y su voz se suavizó. Pero creo que quiero vivir junto a aquellos que todavía respiran. Luego colocó su mano sobre la consola. No está ni arriba ni abajo sino nivelado. Igual. Ahora no había jerarquía entre ellos. Ninguna sombra del pasado dicta sus roles. No serás un subordinado, dijo R, mirándola a los ojos. Y no serás la voz de un fantasma, respondió Terara con tranquila certeza. Se miraron el uno al otro, pasando entre ellos un momento de comprensión que no necesitó palabras. Entonces Real se inclinó hacia adelante y activó el sistema de comunicación de toda la flota. A todos los barcos, dijo con voz clara y fuerte. Esta es una nueva flota que traza un nuevo rumbo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Avanzamos hacia un lugar donde ninguno de nosotros está obligado a ser otra persona, solo nosotros mismos. Los sistemas del puente zumbaron con energía renovada cuando llegaron señales de confirmación de toda la flota. Afuera, los enormes buques comenzaron a cambiar de formación, preparándose para la partida. En el casco del buque insignia, los equipos de ingenieros ya estaban reemplazando la antigua encena militar con el nuevo símbolo que R había creado. 3 arcos que se cruzan en armonía. Cuando las estrellas comenzaron a cambiar fuera de la ventana, Terra habló suavemente a su lado. A tu lado, el futuro no parece tan aterrador. Real sonrió, una expresión genuina que llegó a sus ojos. Todos los demás están aterrorizados de mí excepto tú. Como deberían ser, respondió ella con un atisbo de sonrisa. Después de todo, estamos haciendo historia. La flota aceleró, dejando atrás el campo de escombros que había sido su tumba y cuna, adentrándose en lo vasto desconocido con propósito y esperanza. Años más tarde, en el Museo de la Cooperación Interestelar, una pequeña exposición llamó especialmente la atención de los visitantes. Detrás de una sencilla vitrina había una placa de metal grabada con 3 arcos que se cruzaban. El primer emblema de lo que se conocería como la Flota Unida. A su lado, un niño humano y un joven cerúleo se detuvieron para leer la inscripción. Esta no era la flota del comandante. Esta era la flota de quien se negó a convertirse en él y fue más lejos.